Nuestra conferencia sobre Maquiavelo en el ciclo 500 años de El Príncipe. Este ciclo de conferencias, algunos de ustedes ya vinieron varias veces, los que habían cursado política el año pasado, otros que están vienen de la especialización en filosofía política. Empezamos en marzo con este ciclo de conferencias. Este ciclo ya estuvieron presentes Horacio González, estuvo presente Esteban de Bori, estuvo presente Ernesto Funes, Dardo Moca, y esta es nuestra primera conferencia del segundo semestre, y queremos presentar a Sebastián Torres, que es un filósofo de la Universidad de Córdoba. No hace poco tiempo, sino dentro de poco tiempo va a tener publicado aquí por la editorial de la Universidad Hernán Sarmiento su libro sobre Maquiavelo, sobre vida y tiempos de la República. Supongo que en cuestión de unas pocas semanas estará disponible para todos en la librería. Pero mientras tanto, para que no se angustien, porque ya no lo pudieron leer, Sebastián nos va a hablar sobre un Maquiavelo no contemporáneo, lo cual no deja de ser ciertamente paradójico, ya que la República tiene un tiempo y parece que Maquiavelo no. Pero bueno, vamos a tener una charla con él. Les recuerdo a los que están curando política que después de la conferencia sí tenemos clase práctica. Así que los dejo con Sebastián y nos vemos a los demás en un rato. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi idea era, voy a tratar de explicar al principio, digamos, el porqué del título, que es una ocurrencia, y creo que voy a hacer algunos malabares para explicarla, y en realidad la idea era tratar de pensar sobre todo una dimensión de lo que creo es uno de los aspectos más interesantes del pensamiento político de Maquiavelo, que es la relación entre política y tiempo. De ahí viene, digamos, este título de Maquiavelo no contemporáneo. Y voy a ir repasando algunos núcleos que parecen de los más significativos del pensamiento político de Maquiavelo, tratando de mostrar cuáles son como los distintos niveles de complejidad que tiene la relación entre tiempo y política en el pensamiento de Maquiavelo. Una cuestión. Si tienen alguna pregunta o si hay algo que por ahí paso demasiado rápido desde el inicio, no tengan ningún problema en interrumpirme. No tengo tiempo más o menos pensado para esto, lo voy a ir acomodando según cuando nos lleve la conversación, así que cuando quieran, cualquiera, si quieren interrumpir, no hay ningún problema. En principio, si uno piensa, por decirlo así, como la historia o la deriva de la obra de Maquiavelo, en particular un pequeño opúsculo que es titulado El Príncipe, que es aquel texto que básicamente ha sido identificado con el pensamiento maquiaveliano, a pesar de que Maquiavelo tiene por lo menos dos obras más políticas muy importantes. Una se llama Discurso de la primera década de Tito Livio, que es un comentario a los 10 primeros libros de la historia de Roma de Tito Livio, y la otra obra es una obra de historia en realidad, pero básicamente abordada desde una perspectiva política, que es la historia de Florencia, que es su ciudad natal. Es decir, entonces, en la historia sobre todo de ese pequeño opúsculo, me parece que cada época se lo ha apropiado como si la obra hablara de ese tiempo, ¿no?
tanto en un sentido afirmativo como en un sentido negativo. O sea, tanto se ha abordado la obra como una obra que brinda herramientas para pensar el propio tiempo, más que brinda herramientas que habla del propio tiempo, y por otro lado, digamos, como una obra que, en la medida en que habla de algo de nuestro propio tiempo, que debe ser refutado, criticado o básicamente extirpado de la sociedad, esa obra se ha convertido también en un objeto de crítica. Maquiavelo escribe a inicios del siglo XVI El Príncipe. Bueno, ustedes saben, este año se cumplen 500 años, por eso uno de los motivos del ciclo. La primera recepción se compone más o menos de dos vertientes: una, las teorías de la razón de Estado, y otra, lo que se conoce como el antimaquiavelismo jesuita, que es una literatura que surge básicamente desde finales del siglo XVI, sobre todo a lo largo del siglo XVII, donde uno podría decir que casi que para entrar al mundo de las letras era una regla escribir un anti-Maquiavelo. El anti-Maquiavelo se convierte casi que en un género literario, sobre todo dominado por los jesuitas contrarreformistas, y en ese sentido, digamos, Maquiavelo aparece como aquella obra que representa básicamente el ingreso del mal al terreno de la política en la lectura jesuita. Y en la lectura de las teorías de la razón de Estado, Maquiavelo aparece como aquel teórico que por primera vez puede secularizar algunos principios de la política. En el contexto de las teorías de la razón de Estado, básicamente la cuestión central es el problema de la duración de los órdenes políticos. Una duración que ya no está garantizada por principios naturales, sino que debe fundarse en principios estrictamente gubernativos, uno diría, ¿no? O gubernamentales, que tienen que ver con las estrategias para conservar el poder, siendo que el poder justamente ya no está garantizado por ningún otro fundamento que no sea la propia forma en que se estructura y se ejerce el poder político. Entonces Maquiavelo, que es un pensador que en su obra básicamente, es muy interesante esto, Maquiavelo es un pensador que básicamente habla de su propio tiempo, de su ciudad, de las ciudades italianas vecinas. Tiene algunos textos, él fue embajador, entonces tiene algunos textos sobre Francia, porque pudo viajar a Francia, sobre el sur de Alemania, sobre las comunas del sur de Alemania. Tiene textos sobre comentando, por ejemplo, el periodo de la Roma republicana clásica. Y sin embargo, la teoría de Maquiavelo se empieza a extender lentamente como una teoría que da cuenta, de alguna manera, de un nuevo tiempo de la política, ¿no? A partir de ahí no voy a explicar cada una de estas etapas, solamente las voy a enumerar, pero con distintos matices. Aparece, sobre todo en el final del siglo XVIII, siglo XIX, el antimaquiavelismo ilustrado, donde básicamente, digamos, lo que se le cuestiona a Maquiavelo es fundar la política en principios estratégicos y por tanto absolutamente contingentes, y no fundarla, digamos, sobre los principios de la razón, que es a partir de los cuales se está pensando sobre todo en la constitución y los fundamentos de los estados-nación. Uno podría decir en ese tránsito que va de la crisis de la monarquía a la idea de pensar las primeras repúblicas modernas. Aparece de una manera positiva en Hegel, por ejemplo, donde Maquiavelo es aquel que anticipa la necesidad de la organización de la política en torno a la figura del Estado-Nación. El final del Príncipe, por ejemplo, concluye llamando a la unificación de los estados italianos, ¿no?, para resistir la invasión de los bárbaros. En ese caso están pensando en las invasiones francesas, de la monarquía francesa. Y Hegel ve a Maquiavelo como aquel que está de alguna manera anticipando la necesidad de la figura del Estado-Nación moderno. Es muy interesante, final del siglo XIX, sobre todo principio del siglo XX, Maquiavelo aparece ligado a el desarrollo de algo así como una ciencia política. Maquiavelo es el primero que
al abandonar los principios teológicos, religiosos, así como metafísicos, para pensar el fundamento del orden político, Maquiavelo va a pensar propiamente en una ciencia política, en un sentido bastante básico. Es decir, Maquiavelo va a trabajar con la empiria y va a tratar de pensar a partir de la empiria las regularidades que existen en las relaciones sociales y políticas. Ese trabajo con la empiria supone una técnica de gobierno, por tanto va a haber una alianza de alguna manera entre ciencia y técnica, es decir, aquel tipo de razonamiento que puede pensar la política, un razonamiento de tipo técnico, y básicamente se va a centrar en un problema, que es la relación entre ciencia, técnica y poder, que va a ser, es muy interesante ver cómo esto se está pensando en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Donde efectivamente han cambiado las condiciones del conflicto político y la cuestión justamente de la neutralidad de la ciencia, es decir, la posibilidad de pensar en un orden social y un orden político desde categorías absolutamente avalorativas, se lo considera básicamente como una crisis de los fundamentos del orden político en cuanto tal. Maquiavelo aparece de esta manera, ¿no? El Príncipe, que era un tratado que indicaba al gobernante cómo debía gobernar para poder hacerse del poder y conservarlo, se transforma en algo así como en un manual o en un instructivo para los gobernantes. Más contemporáneamente hay toda una tradición de interpretaciones, sobre todo de lo que se ha llamado el momento maquiaveliano, de una serie de teóricos, sobre todo anglosajones, que van a releer a Maquiavelo en clave histórica, justamente, y van a tratar de mostrar cómo en realidad todo este tipo de categorías con las cuales había sido leído el Príncipe en diferentes momentos históricos, en realidad estaban traspolando una serie de problemas que no obedecían al contexto de pensamiento de Maquiavelo. Entonces, algo así como pasando a Maquiavelo por el filtro de un método de historia de las ideas, emerge otra lectura de Maquiavelo, que es una lectura que ya no es aquel teórico del despotismo, sino parece un Maquiavelo republicano, un Maquiavelo que recupera la idea de virtud romana, la idea de república clásica, la idea de bien común, justamente a partir de un motivo que va a ser muy importante, sobre todo en el contexto en el que surge esta discusión, que es, uno lo podría denominar en términos como muy generales, digamos, la crisis de los valores políticos en el contexto de las teorías anglosajonas, ¿no? Por último, por mencionar las últimas lecturas, hay algo así como un momento maquiaveliano francés que va a pensar en otros conceptos claves que van a aparecer en Maquiavelo, como los conceptos de contingencia y conflicto, ¿no? Maquiavelo es un pensador que piensa, si piensa la política por fuera de las categorías clásicas, ¿no? De aquellos lugares en donde de alguna manera se apuntalaban los cimientos del orden social, Maquiavelo va a pensar sin esos cimientos, ¿no? Y por tanto, el problema de la política es el problema de la contingencia. Ya no se trata de preguntarse cuál es el fundamento de la política, sino trata de preguntarse cómo se constituyen ordenamientos más o menos duraderos, más o menos sólidos, sabiendo que el único ámbito donde se pueden apoyar es en la propia acción de los hombres, y ya no, en principio, que estén por fuera del campo de la acción. Y por otro lado, un pensador del conflicto, porque el problema de la contingencia es que no es que exista algo así como un orden originario que los hombres, por desconocerlo, de alguna manera entran en cierto tipo de crisis sociales o conflictos sociales, sino que la conflictividad es algo constitutivo del orden social. Más bien, el argumento es el inverso. Es porque hay conflictos que son constitutivos que nosotros podemos concebir algo así como la idea de un orden social. La idea de un orden social, la idea de una sociedad, la idea de una ciudad, cualquiera de estos términos que nosotros asociamos a la idea de una unidad, siempre es a posteriori o como respuesta a algo que lo antecede y que es un conflicto. Y por otro lado, en esta lectura aparece otra idea que es muy interesante, que es la idea de acontecimiento, ¿no? De alguna manera, si el orden político no se funda en ningún tipo de principio
natural o sobrenatural, la institución del orden político depende, uno puede decir, de algo así como un acto de voluntad, ¿no? Una decisión. Y la figura del príncipe maquiaveliano es aquel que, justamente porque va a fundar el orden político en la capacidad de su propia acción, en su virtud, en el fondo lo va a fundar en ese acto de decisión, ¿no? Un acto de decisión que, por supuesto, está ligado a la capacidad de leer las condiciones en las que se inscribe la acción. Pero el fundamento de esa acción no es conducir a la ciudad a su fin más perfecto, porque justamente ese reino en los fines ya no existe, sino que su fundamento se encuentra en ese primer acto de voluntad, que significa reconocer que si existe alguna posibilidad de orden, ese orden tiene que ser construido. Y por tanto hay un primer acto de decisión, un primer acto de voluntad. Si uno sigue más o menos estas últimas recepciones de Maquiavelo, como podemos ver, digamos, toda esta seguidilla de recepción está directamente ligado, uno puede decir, a las condiciones del pensamiento de cada época, ¿no? Entonces, de alguna manera, Maquiavelo siempre es contemporáneo a todos los tiempos, ¿no? Por supuesto, sabemos que eso pasa con la mayoría de los pensadores, ¿no? Cada contexto de recepción está ligado a las propias preocupaciones. Lo que es particularmente interesante es Maquiavelo, es que Maquiavelo casi siempre parece engarzar bien con la forma en que se describe una época, ¿no? Sea como momento de crisis, en las lecturas más bien críticas, sea casi como un anticipador o un anunciador del futuro, por ejemplo en la lectura de Hegel, que 100 años antes Maquiavelo ya está anunciando prácticamente la necesidad de la constitución de los Estados-naciones modernos, ¿no? Fundados sobre principios seculares. A estas últimas lecturas que se centran en un pensamiento de la política que ya no está básicamente orientado a la pregunta por los fundamentos de la política, ¿no? La pregunta clave para interrogarse por el orden político ya no es la pregunta por cuál es el fundamento de la política, cuáles son los principios de la política, sino más bien cómo la política opera y, en un segundo lugar, qué lugar encuentra la acción en ese campo de operaciones, ¿no? Que es la política, y que es un campo que básicamente produce mundo, ¿no? Si uno piensa esta última lectura, uno podría decir que adelanto, digamos, es la lectura que a mí más me simpatiza de Maquiavelo, con la cual tengo más afinidad, y de hecho es como la línea que he desarrollado en mis lecturas. Uno podría decir que de alguna manera Maquiavelo es más contemporáneo que nunca, ¿no? O quizá, como dice Marchar en una introducción de un libro que no habla de Maquiavelo, pero en un pasaje en la introducción que está dedicado más bien a la filosofía política contemporánea, sobre todo francesa, dice, quizá nos encontremos nosotros en las mejores condiciones para poder comprender el pensamiento de Maquiavelo, como si hubiese un puente, ¿no?, entre esa Florencia de Maquiavelo, que va a ser pensada a partir de la crisis de la política, y al mismo tiempo a partir de ese proyecto maquiaveliano de pensar la política ya por fuera de los fundamentos. Responder a la crisis de la política no es encontrar los nuevos fundamentos de la política. Marchal decía, pareciera que nosotros nos encontramos más o menos en la misma situación, y entonces de golpe nos encontramos como vinculados a partir de un largo puente temporal que de alguna manera también es el signo, si se quiere, de la historia del pensamiento político occidental, donde de repente Maquiavelo, uno puede decir que nos habla al oído nuevamente, o nosotros nos encontramos en mejores condiciones que todos los otros lectores para entender lo que estaba diciendo Maquiavelo. Y mi idea, todo esto es una larga introducción para sostener algo así como una hipótesis que tiene que ver con cómo leer a Maquiavelo y cómo pensar la relación entre el tiempo y política. Y es que Maquiavelo no es un contemporáneo. No es un contemporáneo nuestro. Maquiavelo no piensa la contemporaneidad de la política. ¿En qué sentido no piensa la contemporaneidad de la política? Y es que la idea de que
Maquiavelo sea nuestro contemporáneo, que nos encontremos en condiciones más o menos privilegiadas para entender lo que dice Maquiavelo, o en un sentido diverso, supongo lo entendieron igual a aquellos que lo leyeron en los distintos momentos históricos. Maquiavelo nos habla a nosotros, Maquiavelo es un contemporáneo. Mi idea es que justamente la contemporaneidad es una forma quizá equivocada de abordar el pensamiento de Maquiavelo y de la identificación entre contemporaneidad y presente. Nosotros generalmente usamos el término contemporáneo para referirnos, digamos, a una copresencia temporal. Y me parece que una de las claves interesantes para pensar a Maquiavelo es que lo que no existe, y esa es una de las dificultades para pensar la política, es algo así como un tiempo compartido. No existe la contemporaneidad. No existe la contemporaneidad entre los acontecimientos políticos. No existe la contemporaneidad entre la acción y el contexto de la acción. No existe algo así como un tiempo único sobre el que se instalan una cantidad de acontecimientos y que funciona justamente como ese elemento contemporáneo, aquello que permite de alguna manera encontrar en ese presupuesto tiempo común un principio para la acción. Hay algo de la idea de contemporaneidad que generalmente nosotros la ligamos al presente, que arrastra un principio, que creo uno de los principios que justamente Maquiavelo va a abandonar para pensar la política, y es la idea de eternidad. Porque el tiempo contemporáneo es de alguna manera un tiempo eterno, es decir, un tiempo único, o en otros términos, la ausencia de tiempo. Cuando todas las cosas se encuentran sobre un mismo plano temporal, si se quiere, uno puede decir que lo que hay es, entre comillas, ausencia de tiempo. No existe la posibilidad de reconocer un término, esto es una expresión que la voy a usar de aquí más o menos regularmente, una pluralidad de temporalidades. Es interesante porque Maquiavelo en su obra habla de tiempos y piensa el tiempo en plural, nunca habla de tiempo como singular. Y creo que esa es una clave para entender la complejidad del pensamiento de Maquiavelo y una forma particular de entender esta idea de que la política básicamente tiene que tratar con la contingencia y tiene que tratar con la conflictividad. Y tiene que tratar con la contingencia y con la conflictividad sin presuponer al mismo tiempo que ese trato puede darse en algo así como un tiempo único, como una sintonía o una sincronía temporal, que uno lo puede pensar de dos maneras, generalmente, digamos, si lo pensar de dos maneras, o bajo la idea de la eternidad, o sea, una contemporaneidad donde no reconoce sucesiones temporales, es decir, no reconoce un antes y un después, que es la típica forma en que la filosofía pensaba los principios, ¿no? La idea de que los principios son eternos básicamente significa que los principios están fuera del tiempo, no están afectados justamente por el cambio, que es lo que uno detecta, digamos, es una de nuestras formas de percibir o experimentar el tiempo, que es a partir del cambio. Y por otro lado, esa es una idea, pero por otro lado hay otra cosa que me parece también interesante, y es que tampoco Maquiavelo va a pensar el tiempo a partir de una sucesión lineal, que es otra de las formas también de pensar de alguna manera la contemporaneidad, por lo cual nosotros podemos decir que hay, no sé, pensadores de otra época y hay algunos pensadores que son contemporáneos, donde nosotros establecemos una sucesión lineal, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa sucesión lineal, nosotros establecemos un recorte donde hay un momento de pura contemporaneidad. Entonces esa sucesión lineal establece, uno podría decir, momentos de una sincronía absoluta del tiempo. Con lo cual uno gana algo, digamos, gana abandonar el terreno de la mutación permanente de las cosas y de la contingencia. Y en ese sentido, como les decía, creo que Maquiavelo, en esa idea del tiempo, Maquiavelo no es un contemporáneo. Y eso implica una exigencia a la hora de pensar, uno diría, la actualidad de Maquiavelo. Es una de las clásicas preguntas que uno se hace, sobre todo cuando se cumplen aniversarios, ¿no? 500 años del Príncipe, la actualidad de Maquiavelo, o Maquiavelo hoy, etcétera, etcétera. Eso, digamos, títulos que convocan los natalicios,
la edición de las obras, etcétera, etcétera. Y me parece que es muy interesante pensar esta exigencia que está en la escritura de Maquiavelo, que es la exigencia de pensar su propio tiempo fuera de esta figura de la contemporaneidad. Y creo que también es una exigencia interesante para nosotros, tanto para leer a Maquiavelo, creo, como para, en este caso sí, quizás extraer algunas ideas de ese Maquiavelo lector de su propio tiempo, y para poder interrogarnos nosotros por, de alguna manera, cuál es la tarea del pensamiento para nosotros, que somos personas, ¿no? Que compartimos de alguna manera un tiempo y un espacio determinado. Y creo que también es una forma interesante de abordar la cuestión del tiempo y de alguna manera asumir esta pequeña provocación de pensar un Maquiavelo no contemporáneo. También para tratar de entender otra de las figuras que ha estado contemporáneamente asociada con Maquiavelo, que es la idea del retorno de la política, que es una idea que proviene de los debates intelectuales y que de una manera muy interesante se ha trasladado, podemos decir, al terreno del lenguaje de nuestra política actual, ¿no? O sea, vivimos un tiempo de retorno de la política, vivimos un tiempo de recuperación de la política, vivimos un tiempo de la política. Por supuesto, como les decía, Maquiavelo está asociado a esta idea, ¿no? Maquiavelo, como pensador de su propio tiempo, contra las grandes tradiciones filosóficas que han pensado la política bajo la idea de la eternidad, la idea de la recuperación de lo político ha coincidido de alguna manera como una recuperación del pensamiento de Maquiavelo como pensador de su propio tiempo. Y como les decía, entonces me parece que es interesante retomar esta idea de un Maquiavelo pensador de su propio tiempo y al mismo tiempo provocativamente mostrar cómo la idea del tiempo es un problema. No es un lugar de anclaje. No es que uno ha realizado, digamos, un salto cualitativo, una pura ganancia diciendo, bueno, ya nos hemos liberado luego de, no solo de una larga tradición de pensamiento crítico, sino de una larga tradición de grandes tragedias sociales y políticas, nos hemos liberado de esa idea de que la política se funda en principios trascendentes, o que hay principios de la razón que por sí mismos pueden sostener, ¿no? Pueden constituirse en aquellos axiomas que ordenen el orden político. Nos hemos liberado de esa mitología para poder pensar la política en su propia realidad, ¿no? Como decía Maquiavelo, pensar la realidad efectiva de las cosas y no la imaginación, no la imaginación de esas cosas. Ahora, afrontar esa idea es afrontar un problema, no es solo afrontar una ganancia, ¿no? No solo porque hayamos abandonado, digamos, las mitologías políticas, hemos ingresado a un terreno firme de la política, justamente porque ese terreno es un terreno que ya no puede ser pensado bajo el principio de firmeza. Por eso también es interesante, me parece, abandonar la idea de que, digamos, ese salto cualitativo que da Maquiavelo en relación a pensar su propio tiempo tiene básicamente que ver solo y exclusivamente con pensar la empiria política, ¿no? Maquiavelo en eso va a ser muy interesante y muy claro. Hay que pensar la política en su factualidad, ¿no? En los hechos, tal como se presentan. Pero evidentemente pensarla tal como se presenta no significa haber dado ni siquiera un primer paso en torno a la pregunta por la verdad de la política. No hay ninguna verdad contenida en sí misma en los hechos. No hay en Maquiavelo algo así como un empirismo ingenuo que por el solo hecho de pensar que está próximo, digamos, a la realidad, ha abandonado directamente el ámbito de las ideas o el ámbito de la especulación. En otros términos, hay una dimensión imaginaria y simbólica que es constitutiva de nuestra experiencia del mundo. Por tanto, nunca tratamos directamente con hechos. Siempre los hechos están de alguna manera estructurados. Estructurados de manera subjetiva, es decir, por nuestras representaciones del mundo, pero también estructurados de manera objetiva, en tanto que esos hechos son de alguna manera
uno puede decir como núcleo, resultado o emergentes de relaciones de poder reales y concretas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, efectivamente, como les decía, adoptar a Maquiavelo como aquel pensador que por primera vez, digamos, y nosotros, digamos, podríamos considerarnos en un sentido esos lectores privilegiados que, siendo además herederos de toda una larga tradición crítica contra el idealismo político, podemos recoger el guante de este Maquiavelo que piensa la política tal cual es, la verdad efectiva de las cosas. Eso lo debemos tomar como un punto de partida y como un principio problemático, como les decía, y no meramente como un principio de resolución de aquello que Maquiavelo quiere pensar. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere pensar Maquiavelo es, cuando piensa la política, es dos dimensiones de la política que son aquellas justamente sobre las que Maquiavelo va a pensar la inestabilidad de los órdenes políticos. Uno es la contingencia de los asuntos humanos en general, pero en particular la contingencia propia de la política, y por otro lado la conflictividad de la política. Quisiera sobre esto hacer solamente una breve aclaración, y no me voy a detener mucho en esto, pero también es interesante pensar en la diferencia que hay entre estos dos conceptos. Uno, digamos, para pensarlo por lo menos así, en función de polaridades, uno podría decir que la idea de contingencia se opone, ¿sí?, o es contraria a la idea de necesidad, la idea de conflicto, la idea de orden. Y por tanto, pensar la contingencia y la conflictividad de la política es pensar la política por fuera de aquellas teorías que consideran que justamente la política debe ser pensada en función de sus principios necesarios, ¿sí?, y del orden resultante de esos principios necesarios. Sin embargo, contingencia y conflicto no son sinónimos. Uno puede decir, pensar que en un terreno hablamos algo así como de un ámbito epistemológico, es decir, la política ya no puede ser pensada según principios necesarios, y en el otro hablamos en un vocabulario más bien político, ¿no?, cuando hablamos de conflictividad. Pero Maquiavelo, entiendo, va a distinguir estas dos dimensiones, porque el hecho de que haya contingencia no es sinónimo del hecho de que haya conflictos, ¿no? De hecho, nosotros podemos considerar que contemporáneamente vivimos en sociedades que de una u otra manera pueden ser descritas en términos de la contingencia del orden social, pero no necesariamente nos las representamos como sociedades conflictivas en un sentido político. Hay que tener en cuenta que Maquiavelo, y en este sentido también se aparte de la tradición filosófica, va a tratar de pensar los términos de contingencia y conflicto en términos propiamente políticos. No va a tratar de pensar la naturaleza de estos conflictos, de estos conceptos para aplicarlos a la política luego, sino que va a pensar que justamente la política es aquel terreno más fecundo para pensar, en todo caso, los conceptos de conflictividad y de contingencia. Pero como les decía, el hecho de que haya contingencia no hace necesariamente que haya conflictos. Por lo menos la idea de conflictividad que está pensando Maquiavelo, ¿no? Uno podría pensar que en las sociedades contemporáneas, donde de alguna manera hemos asumido ciertos valores como los de las libertades, la absoluta libertad, la individualísima libertad particular, la absoluta libertad particular, el derecho, digamos, y la determinación de pensar la felicidad como cada uno le parezca, poder conducir de alguna manera la propia acción en función de ciertos principios de interés cuyo punto de referencia es uno mismo, ¿no?, el interés propio. Podría pensar que vivimos en una sociedad absolutamente plural en esos términos, pero no necesariamente, como les decía, esto es sinónimo de pensar una sociedad conflictiva. Es más, uno puede pensar que de alguna manera hay ciertas formas en donde si nosotros de alguna manera reglamos, ¿no?,
todos estos motivos absolutamente individualísimos, uno podría desarrollar, ¿no?, el principio de la libertad y el principio de interés sin necesariamente entrar en conflicto con el otro. De alguna manera, gran parte de la teoría, tanto de la teoría liberal como de las teorías jurídico-políticas, es decir, aquellas que piensan sobre todo en la dimensión normativa del ámbito político, no necesariamente liberal todas, asumen este principio. Es posible conservar o asumir como un principio de nuestro tiempo, sea porque pensemos que son derechos inalienables, sea porque hagamos cierta descripción histórica, que nosotros de alguna manera nos guiamos y no estamos dispuestos a renunciar a conducir nuestra vida en sociedad a partir de una serie de principios individualísimos, y al mismo tiempo se consideran que esos principios son ordenables. Que el hecho de que hayamos perdido algo así como la idea de un bien común, la idea de un orden social perfecto y justo, no necesariamente, digamos, implica pensar un espacio de conflictividad. Para Maquiavelo, el hecho de que haya pluralidad en el mundo, si se quiere, no implica que haya conflictividad. ¿Por qué? Porque para que haya conflictividad tiene que haber básicamente lucha. Tiene que haber, además de lucha, una lucha que está determinada. Los hombres no entran en conflicto porque son libres, va a decir Maquiavelo, sino porque básicamente perciben la dominación. No es el hecho de que seamos libres, que nos sintamos libres, lo que nos hace entrar en conflicto con los otros, sino que el conflicto político se monta sobre una, y en principio diré esto, una percepción de la dominación. Y esa percepción de la dominación es una percepción que implica ya una lectura de la realidad. Por eso no es que siempre hay conflictos. En particular, Maquiavelo va a pensar un conflicto fundamental que lo va a enunciar tanto en El Príncipe, en el opúsculo, como en los discursos de la primera década de Tito Livio, a partir de una división social. Maquiavelo va a decir, en todas las ciudades dominan, ¿no?, dos deseos. El deseo de dominar, ¿no?, y el deseo de no ser dominados. Como se ve, efectivamente no es el mero hecho de que los hombres deseen cosas lo que nos lleva a los conflictos, sino cierta estructuración de la conflictividad que define de alguna manera la estructura del orden social, ¿no? Como yo les decía al principio, es porque hay conflictos que nosotros pensamos ciertos órdenes, y por tanto esa división de la sociedad en dos, ¿no?, esa división en dos de la ciudad es lo que explica los órdenes de la ciudad. Todos los órdenes de la ciudad están pensados justamente para contener la conflictividad propia de esa división. No es que la ciudad no encuentre un orden y por eso se divide. La división no es la división de un orden, sino que el orden es la respuesta a una división que es constitutiva. Que es constitutiva no significa que sea natural, ¿no?, sino que responde a diferentes formas en las que se estructura ese conflicto. Por eso Maquiavelo va a pensar en la idea de deseo, ¿no? Va a decir los hombres saben que no quieren ser dominados, ¿no? Digamos, esa primera dimensión, que es una dimensión que tiene que ver con una experiencia, ¿no?, es lo que Maquiavelo llama el deseo. Hay hombres que desean dominar, independientemente de los argumentos que tengan para hacerlo, independientemente del modo en que lo justifiquen, hay un deseo de dominio que configura el orden social. Y también, dice Maquiavelo, hay un deseo de no ser dominado. La expresión es muy interesante, y es interesante también porque la centralidad de este término, ¿no?, que es el lugar del deseo en el ámbito de la política. Y es que Maquiavelo no dice, hay hombres que desean dominar y hombres que no desean dominar, ¿no? Maquiavelo no está diciendo,
Y esto es muy interesante, digamos. Hay hombres, uno puede decir, que desean dominar, por tanto, uno puede decir, hay una libido dominandi, que es la que define, de alguna manera, la maldad en el ámbito de la política. Y hay hombres, entre comillas, buenos, que no desean dominar. Esa, de alguna manera, uno puede decir, la división cristiana del mundo, ¿no? Y es la división que presupone cierto divorcio entre la política y la ética, ¿no? Entonces, aquellos hombres que se conducen según los principios de la política, que son los principios del dominio. ¿Por qué son los principios del dominio? Básicamente porque presuponen la relación de mando-obediencia, sea arbitraria o no arbitraria, la presuponen. Nosotros podemos obedecer, digamos, el deseo arbitrario de otro, pero también obedecemos normas y leyes. Por tanto, se presupone ya un problema en esa relación de mando-obediencia. Entonces el terreno de la política es el terreno del dominio, y el terreno de la ética justamente es el terreno que se guía por otros principios que están absolutamente desvinculados de ese deseo de dominar. Maquiavelo va a decir, en realidad, entre esos dos principios no hay conflicto. Son principios, son deseos diferentes, pero no hay conflictividad. El conflicto se da justamente porque estos deseos son antagónicos. Porque estos deseos se niegan mutuamente. Porque el desarrollo de un deseo, la satisfacción de un deseo, presupone, ¿no? Presupone ya un conflicto con el otro. Entonces Maquiavelo va a decir, los hombres desean no ser dominados. Hay una dimensión activa, no negativa, en el deseo del pueblo que no quiere ser dominado, ¿no? Maquiavelo a esta estructura además la va a significar socialmente estos deseos. Va a decir, están los grandes, así llama Maquiavelo a aquellos sectores sociales que detentan el poder económico, el poder político, ¿no? El poder religioso también de la sociedad. Están los grandes y está el pueblo. Los grandes desean dominar, el pueblo desea no ser dominado. Esa es la clave para pensar la conflictividad. E insisto en esto, esta es una dimensión, me parece que es significativa. No es que los hombres entran en conflicto porque desean, es decir, porque no son racionales. Los hombres entran en conflicto por la propia dinámica del deseo. Hay deseos que no son conflictivos, o no necesariamente son conflictivos, o por lo menos no presuponen conflictividades de tipo políticas, ¿no? Pero hay deseos que de alguna manera configuran el espacio de la política. Y esos son deseos activos, por tanto, la configuran de manera activa. Es decir, son deseos que construyen orden. Pero no solo que construyen orden, sino que entran en antagonismo. No es una oposición lógica o abstracta. No es una forma de recortar el mundo entre dos representaciones diversas, ¿no? Están los que desean esto, están los que desean lo otro. Sino es una forma de reflejar un conflicto que por supuesto muchas veces pone en crisis el propio orden de la ciudad. La radicalización de ese conflicto se va a llamar guerra civil, lo que los griegos llamaban la stasis, y es la guerra civil, es decir, es una lucha que ocupa el terreno que debería ocupar el principio del orden político, ¿no? Y que por tanto es una lucha que pone en juego el propio orden político en cuanto tal. Entonces esa es la radicalidad que encuentra este principio, pero al mismo tiempo es el principio del orden. Y en eso Maquiavelo es muy interesante, porque Maquiavelo va a decir, y pocas veces habla en nombre propio Maquiavelo en su obra, ¿no? Y cuando habla de la conflictividad va a decir, yo sé que en esto voy a diferir de mis contemporáneos, ¿no? En realidad va a diferir de prácticamente toda la tradición de la filosofía política, porque va a decir, justamente, si la clásica idea era que la política se piensa a partir del orden y contra el conflicto, Maquiavelo va a decir, la política es el pensamiento de la propia conflictividad. El objetivo de la política no es erradicar el conflicto, porque justamente la política es siempre una relación con el conflicto, sino establecer un trato que no lleve a la disolución del orden político, por un lado, es decir, lo que Maquiavelo en un momento llama la licencia, pero por otro lado también que no lleve a la dominación. Porque hay una forma en la que nosotros
tratamos con los conflictos que de alguna manera terminen justificando la dominación. Por algo, digamos, y en eso Maquiavelo era muy sensible a ciertos discursos de la época, por algo, digamos, la cierta descripción de una crisis permanente en el orden social, ¿no? Lo que uno diría, en un lenguaje más vulgar, echar leña al fuego cuando hay conflicto, ¿no? Termina significando, digamos, un deseo de orden, ¿no? Termina conduciendo a un deseo de orden. Ese deseo de orden generalmente se expresa a partir del deseo de un principio de dominio, es decir, un principio que desde fuera puede imponerse sobre las partes en conflicto, ¿no? Y evitar la disolución del orden social. Les decía entonces que ahora hay una dimensión del deseo que está ligada directamente a la cuestión del tiempo, ¿no? Y es que efectivamente los deseos, para Maquiavelo, no son propiedades de cada individuo en particular, no radican en nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza biológica, psíquica, ¿no? O en la constitución de nuestra persona, sino que los deseos es el nombre que Maquiavelo le pone a nuestras relaciones con los otros. Nosotros, de alguna manera, somos sujetos de deseos porque somos sujetos sociales. Por lo tanto, uno puede decir, deseo y sociedad no son términos antagónicos. No es que el deseo nos hace asociales o antisociales, sino que justamente el deseo es esa dimensión, ¿no? Que muestra claramente nuestra, uno puede decir, nuestra condición social. En otros términos, que siempre llegamos a un mundo donde hay otros, y que la política, por tanto, siempre trata de, valga la redundancia, un trato con los otros, sean quienes sean esos otros. Y en ese trato, en ese primer trato, aparece esa dimensión del deseo. Por eso para Maquiavelo los deseos siempre son políticos, en el sentido de que los deseos son colectivos. Si uno habla del deseo de libertad, el deseo de libertad no es la sumatoria del deseo de las libertades individuales aplicadas a un grupo, sino que la experiencia del deseo de libertad siempre es una experiencia colectiva. Lo mismo pasa con otras pasiones, uno podría decir, ¿no? Como va a decir Maquiavelo, otra que está a la base del principio de un deseo de justicia, como el deseo de venganza, ¿no? El deseo de vengar, ¿qué es el deseo de venganza? Sino el deseo de devolver un mal a otro por un daño que nos ha hecho, ¿no? El principio de justicia retributiva. Maquiavelo va a decir, esos deseos, la dimensión social de esos deseos es colectiva. Uno individualmente en todo caso puede percibir, si se quiere, ciertos malestares, ¿no? Pero la posibilidad de ponerle un nombre a ese deseo y de significarlo es algo que solamente surge en un colectivo. Ahora, en la medida en que surge en un colectivo, en la medida en que expresa una relación social, también incorpora una dimensión del tiempo. El deseo no es aquel principio natural que está fuera del tiempo, no es aquel principio como les decía, digamos, como un principio natural atemporal, sino que el deseo es, de alguna manera, una experiencia del tiempo. Para Maquiavelo el deseo es una experiencia de la temporalidad. ¿Qué significa que es una experiencia de la temporalidad del deseo? Que en el deseo está involucrada, uno puede decir, nuestra primera forma básica de ordenar el tiempo, que es entre el pasado, el presente y el futuro. Hay una dimensión del deseo que claramente se refiere al futuro. La idea de justicia, por ejemplo, está claramente vinculada, digamos, a un deseo que deposita, digamos, en una llegada del futuro de un principio que va a reparar, de alguna manera, una situación de injusticia, de daño, la esperanza. Pero también está ligado a una dimensión del pasado, porque como los deseos se constituyen colectivamente,
los deseos están directamente vinculados con cierta, uno podría decir, historia de la constitución de ese colectivo. El deseo de no ser dominado no es un deseo que aparece porque hay quienes desean dominar. Es un deseo que tiene una génesis propia. De alguna manera hay deseos que se montan sobre la memoria, ¿no? Pero no sobre memorias individuales, no sobre los recuerdos, sino sobre las memorias colectivas, es decir, una forma uno puede decir, de comunicación que está directamente atravesada por el plano afectivo y por el plano pasional. Es decir, no depende necesariamente ni exclusivamente de un relato más o menos ordenado para que nosotros tengamos una experiencia común del tiempo, ¿no? Esa experiencia común del tiempo tiene que ver con ciertos vínculos directos e indirectos que se establecen de manera colectiva y que forman para Maquiavelo esa trama que en un momento, si el príncipe no la sabe leer, la ve como una irrupción desde la nada, ¿no? De golpe el pueblo se revela, ¿no? Ese de golpe tiene que ver con una trama muy sutil, ¿no? En la que se constituyen una serie de deseos y que por ciertas condiciones en un momento encuentran en una coyuntura determinada, ¿no? Justamente las condiciones para aparecer frente a la mirada del gobernante, es decir, para aparecer en el espacio público. ¿Sí? Entonces les decía, esta complejidad temporal atraviesa directamente al deseo. Y en el príncipe encontramos una cantidad de figuras del deseo que hacen compleja justamente ese otro problema que abre Maquiavelo, que yo les comentaba al principio, que es el problema de la acción, ¿no? La política se trata de acción, no se trata solamente de... No es que no se trate de fundación, pero la fundación justamente es una fundación que requiere el principio de la acción. No es una fundación teórica, puramente teórica o racional. Les decía entonces, para poder entender la dificultad de la acción en este terreno, que es el terreno de la contingencia política, efectivamente la dificultad de la acción es cómo actuar cuando uno no puede inscribir la acción en una estructura temporal más o menos ordenada. La acción se trata de saber, uno podría decir, en términos pragmáticos, dónde y cuándo intervenir, de qué manera intervenir y poder prever los efectos de esa intervención, ¿no? Si no la pensamos podríamos decir, en su nivel más inmediato. Ahora, para armar todo ese cuadro, uno parece que necesita cierta estructura temporal, más o menos común, ¿no? Y eso es lo que justamente Maquiavelo muestra, que es la complejidad de la acción política. Y es que ese cuadro común de tiempo no existe. ¿Por qué? Porque el tiempo es una dimensión conflictiva, porque el tiempo mismo es lo que entra en conflicto, ¿sí? Cuando justamente se requiere propiamente la intervención de la acción de este hombre virtuoso para, de alguna manera, poder reinstituir o refundar un orden político. Porque cuando entra en crisis un orden político, cuando entra en crisis una sociedad, entra en crisis en la medida en que entra en crisis una ilusión del orden, me parece, ¿no? Entra en crisis un imaginario del orden. Cuando se encuentran estos dos deseos, efectivamente el encuentro entre estos dos deseos es al mismo tiempo, me puede decir, el encuentro de una serie de temporalidades múltiples. Y por eso mismo, el problema de la acción política, el problema de cómo escribir la acción, justamente por fuera de, o teniendo que prescindir de, la representación de algo así como una sucesión lineal temporal, donde uno sabe que uno escribe la acción acá, digamos, al final de tal o cual proceso, al final de tal o cual duración, y esa acción va a tener efectos de acá hacia adelante. Uno piensa la relación causa-efecto en términos lineales. Generalmente, si uno le inscribe en un orden temporal, ¿no? Le inscribe en una idea de sucesión lineal, ¿no? De esta acción que acontece en el momento 1, se siguen tales o cuales efectos. Maquiavelo va a decir, pero el problema es que la temporalidad es compleja. Y el problema es que nosotros realizamos acciones que repercuten, por ejemplo, sobre el pasado. Dice Maquiavelo en un pasaje, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Lo dice con muy poca simpatía, porque le perturba un poco cierta inquietud del pueblo florentino, digamos, que se encuentra movilizado, pero sin embargo no puede constituir
un orden político y dice, los hombres, dice, apenas escuchan el nombre de la libertad salen a la calle. Sin embargo, esa acción se queda, digamos, podría decir como en una fuga, ¿no? En una fuga de ese deseo de libertad que no puede transformarse en, ¿no?, un pensamiento sobre cuáles son aquellas formas de organización política que pueden hacer esa libertad una libertad efectiva. Maquiavelo decir, ¿por qué escuchan el nombre de la... Maquiavelo no dice, en ese caso no dice, desean la libertad, dice, escuchen el nombre de la libertad. Lo que está diciendo Maquiavelo es que hay algo así como una memoria asociada al nombre de la libertad y a una serie de afectos que inmediatamente convocan desde el pasado, ¿no?, momentos de ebullición política. Pero en ese caso uno podría decir como una irrupción de un pasado más o menos mitificado, ¿no?, donde lo que acontece es solo el principio del deseo, pero la imposibilidad de convertirse ese deseo en una acción organizada. Entonces, lo que dice Maquiavelo es que esa conflictividad que hace que los hombres salgan a la calle, no es que, dice Maquiavelo, apenas gritan, digamos, salen todos como autómatas. Efectivamente, lo que está diciendo Maquiavelo es, se da una coyuntura tal que el nombre de la libertad inmediatamente activa, ¿no?, una movilización colectiva. Pero por otro lado, lo que dice Maquiavelo es que ese nombre activa una relación absolutamente mítica e imaginaria con el pasado. Como si la libertad llegara solamente de ese momento de irrupción. Maquiavelo va a decir, hay que saber leer la historia y ver que, digamos, el inicio no se encuentra en ese momento de irrupción de la libertad solamente o exclusivamente, sino en toda la complejidad de la organización de esa libertad, hasta que de alguna manera se alcanza lo que en la memoria de Maquiavelo, como en muchos republicanos, se consideran aquellos momentos de la historia donde los hombres se pudieron dar una forma de vida libre y soberana, ¿no? Entonces, como les decía, los deseos y la acción del príncipe, ¿no?, por ejemplo, de aquel príncipe que llama al pueblo a las armas, tiene que saber que no solo produce efectos desde ese momento, sino que produce efectos retroactivamente, es decir, que implican una nueva relación con el pasado. Por otro lado, hay otra dimensión temporal que también el príncipe tiene que tener en cuenta, y es, estoy así como enumerando diferentes figuras de la temporalidad, ¿no? Esta tiene que ver con el problema de la asociación, de cómo en realidad uno puede decir, hay efectos, uno va a decir, digamos, retroactivos, que en realidad no son efectos retroactivos, es que hay la idea, digamos, de pasado, presente y futuro, cuando uno la piensa en términos de deseo, es una construcción imaginaria. Digamos, nosotros mantenemos, uno puede decir, en el ámbito del deseo mantenemos un trato permanente con esta doble dimensión, entre el pasado y el futuro, entre el deseo de ser libres, entre el deseo de justicia, entre la esperanza y, por otro lado, la memoria de ciertos momentos, ¿no?, políticos significativos que son nuevamente convocados, ¿no?, para de alguna manera motivar, digamos, o encender ese deseo. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión generacional. En el final del Príncipe hay un pasaje muy comentado que Maquiavelo dice, bueno, que de lo que se trata es de que la virtud pueda domar la fortuna, y dice, bueno, dice Maquiavelo, la fortuna es una diosa mujer que le desea, ¿no?, a los jóvenes, valientes y atrevidos. Y en general, digamos, se suele leer ese pasaje como algo así como una apología a la virilidad, ¿no?, a la figura de la juventud, como el principio de virilidad, digamos, necesario para incursionar en el ámbito de la política, ¿no? Cierto principio del riesgo, ¿no?, cierto vitalismo a la hora de pensar la propia acción política, cierto principio de voluntad, digamos, arrancada desde ningún lugar que sea cierto, a eso le decía, ¿no?, con riesgo. Pero hay otra dimensión que es muy interesante, que está diciendo Maquiavelo ahí, y que en general no se le presta mucha atención. Y es básicamente que Maquiavelo está diciendo, hay un terreno de la política, que es el terreno de los jóvenes. Maquiavelo no está haciendo una apología de la juventud. Lo que está diciendo es, básicamente, hay generaciones. Hay generaciones que no conforman, uno podríamos decir, que no tienen memoria directa de ciertos acontecimientos políticos, y que esos acontecimientos políticos ya vienen mediados por un relato. Y
lo que Maquiavelo está diciendo, por el momento de la política, que este momento de la juventud, dice Maquiavelo, es el momento para poner en duda esos relatos a partir de los cuales los grandes, es decir, aquellos que han experimentado, ¿no?, imponen una forma de leer la realidad. Maquiavelo está queriendo abrir el terreno de su propia teoría a nuevos lectores que puedan leer sin prejuicios, ¿no? Si uno lo lee contextualmente, está diciendo, mis lectores, digamos, yo ya no tengo que ponerme a discutir con los viejos que ya tienen una idea de qué es la política, no los voy a convencer. Tengo que pensar que básicamente hay generaciones, que la discusión es una discusión que se abre en esa oportunidad de poder pensar de una manera que permita dar cuenta mejor de una experiencia del presente que justamente de alguna manera, digamos, puede liberarse de las mitologías que han construido lo que Maquiavelo llama justamente los viejos, ¿no? Aquellos que han hecho una experiencia y han transformado esa experiencia en principios inmutables, es decir, que han abandonado el terreno de la experiencia, que se niegan a pensar la experiencia y han transformado, uno podría decir, su biografía en una filosofía, ¿no? Y esa dimensión también es muy interesante y es una dimensión en cierta medida irreconciliable. Por eso Maquiavelo habla de temporalidades plurales. Hay algo que no es transmisible, digamos, entre una generación y otra. Hay experiencias que no son transmisibles, pero sin embargo hay instancias de organización colectiva que no requieren la contemporaneidad de la vivencia, digamos, para poder comunicarse. Entonces, ese desafío de pensar para Maquiavelo la acción en el contexto de que tenemos percepciones diferentes del tiempo, que constituimos formas diferentes de la temporalidad y que de ninguna manera, si nosotros adoptamos una como aquella idea dominante, lo que vamos a hacer básicamente es ignorar el resto de las demás, que son aquellas que justamente Maquiavelo va a decir a la primera vuelta de la esquina, digamos, van a destruir cualquier proyecto político que tengamos, digamos, como si fuese un castillo hecho con fuego. Entonces, esa es la problemática que Maquiavelo está pensando a la hora de pensar la acción, ¿no? No es el hecho de la mera contingencia, de la ausencia de fundamento, nos hemos quedado sin Dios, digamos, entonces ha muerto Dios, ahora no hay nada que sostenga el orden, ¿no? Para Maquiavelo la idea de contingencia tiene que ver con una facticidad de la contingencia, que no tiene que ver solamente con una representación de la ausencia de fundamento, sino con las condiciones reales a partir de las cuales tiene que pensarse la acción política. Indefectiblemente, si se desea que efectivamente la acción política tenga los efectos que uno espera. Por otro lado, hay otra dimensión, con esto voy a terminar esta parte, hay otra dimensión que es muy interesante y es que tiene que ver también con esta pluralidad temporal en la que se inscribe la acción, y es que los efectos de nuestras acciones son imprevisibles. Es decir, uno puede decir, desatan cadenas temporales absolutamente diversas a aquellas que nosotros esperábamos. Entonces, el hecho de que los efectos de nuestras acciones se escapen, en gran parte se escapen de nuestro control, hace que cada acción que nosotros llevemos adelante no solo reconfigure, si es exitosa incluso, no solo de alguna manera reconfigura una coyuntura determinada, sino que al mismo tiempo inmediatamente hace que esa coyuntura determinada que de alguna manera le hemos podido construir a nuestro favor, inmediatamente tenga que estar nuevamente sometida a ese escrutinio de todos los efectos que ha producido la propia acción y ese, uno podría decir entre comillas, ese nuevo orden que hemos alcanzado. Entonces, en Maquiavelo no se puede pensar incluso la contingencia como si uno de alguna manera construyera, ¿no?, lentamente ciertos como estratos de estabilidad, porque cada acción abre nuevamente, ¿no?, porque produce una serie de efectos, abre nuevamente a el interrogante sobre qué se sostiene, ese orden que hemos alcanzado.
Hay una última cosa que me gustaría mencionar, y después si quieren conversar un ratito. Y es, yo les hablaba antes que efectivamente en Maquiavelo hay algo así como una, digamos, efectivamente, y no se lo leyó mal, hay algo así como una separación entre la moral y la política. Es decir, la forma en que se estructura el pensamiento de la moral, digamos, en general Maquiavelo lo va a leer como antipolítico. Antipolítico en la medida en que no permite o no posibilita pensar, ¿no?, esta realidad efectiva de las cosas. Por un lado, y por otro lado, que es una forma de encubrir la conflictividad. No solo la moral es, por decir, es un principio errado para leer la política, sino que al mismo tiempo la propia moral es una de las formas, para decir, es una de las formas sociales, y la ética, digamos, como ese discurso teórico sobre la moral, es una de las formas que tienden a encubrir la conflictividad misma. Por supuesto, ahí aparece un problema central a la hora de hablar de la contingencia, a la hora de hablar del conflicto, que es el problema de la violencia en política. Si efectivamente, digamos, nosotros pensamos que la política es conflicto, que esos conflictos no son meros desacuerdos, estamos hablando de antagonismos y de confrontaciones. Si pensamos que efectivamente no hay ningún principio natural que nos garantice algo así como un orden social armónico, la violencia termina apareciendo como constitutiva del espacio político. Es decir, la clásica distinción entre el orden político y la guerra, en Maquiavelo se destruye, ¿no? Aristóteles pensaba justamente en dos órdenes diferentes, ¿no? Uno la polis, la ciudad, y otro polemos, la guerra, que funciona con principios absolutamente diversos. Y por tanto la guerra es externa a la ciudad. Es absolutamente externa. Y hay que pensar en una ciudad justamente en todo caso que no sea contaminada, que no sea invadida por la guerra. No solo en un sentido literal, ¿no?, de pensar la subsistencia de la ciudad contra las invasiones de los bárbaros, sino que no sea invadida internamente por aquellos principios que la corroen desde su interior. La política y la guerra y la violencia son absolutamente extraños, ¿no? En Maquiavelo es difícil pensar de esa manera, porque justamente no presuponía la idea de un orden natural, de un orden social natural, no presuponía que el bien común es el fin natural de todos los hombres, no presuponía de hecho que los hombres eran buenos. Entonces aparece el problema de la violencia como un problema. Y me parece que hay una dimensión cuando Maquiavelo piensa en el tiempo, que es el lugar donde creo que efectivamente uno puede considerar que si Maquiavelo fue el primer pensador político que pensó la violencia, que la nombró, que la incluyó dentro del espacio político, no era porque pretendía, como, y acá solamente voy a repetir, quizás uno de los filones más gruesos de la crítica maquiaveliana, no es porque pretendía justificar la violencia, no es porque la política es, para decir, la violencia llevada a partir de diferentes medios, sino porque yo entiendo que Maquiavelo se dio cuenta digamos, del significado que tenía reconocer básicamente que la política es lucha, que la política son relaciones de poder y que por tanto la violencia de alguna manera está en el corazón de la política. No significa que todo el tiempo haya violencia, pero sí, digamos, que no es sencillamente algo externo o contra natura, que uno puede, si construye unos buenos diques, digamos, uno puede dejarla expulsada, apartarla de la ciudad de los hombres, ¿no? La violencia surge en las propias relaciones de los hombres.
los hombres no son violentos porque desean, no es la animalidad y el deseo lo que nos hace violentos. La violencia es política para Maquiavelo. Y en ese sentido es difícil pensar la violencia como aquello absolutamente externo a la política, ¿no? La violencia es propiamente política. Y me parece que frente a eso, para lo cual evidentemente Maquiavelo no tiene una respuesta inmediata, Maquiavelo retoma una dimensión. Creo que hay algo así como una dimensión, entre comillas, ética del pensamiento de Maquiavelo, que no es una ética de los valores. No se trata de, como en la política y violencia, hay que tratar de ordenar la política según una serie de valores que pongan un límite a la violencia. No se trata de una ética normativa. Para Maquiavelo no hay una serie de principios, ¿sí?, que son constitutivos del propio espacio, ¿sí?, del orden político, sin los cuales básicamente no podremos distinguir justamente entre relaciones políticas y relaciones violentas o relaciones de dominio, sino que para Maquiavelo tiene que ver básicamente con la necesaria consideración de los efectos de nuestras acciones. Este Maquiavelo que creo, piensa como ningún otro en ese momento el problema de la violencia, sostiene ese problema bajo un principio que no funciona como límite, sino que funciona como un elemento que es ineludible a la hora de pensar las acciones, y es que los efectos de las acciones son irreversibles. Hay una pragmática de la acción que al mismo tiempo está obligada a reconocer, por su propia naturaleza pragmática, de que los efectos de las acciones son irreversibles, de que no se puede volver atrás. Pero no solo eso, sino al mismo tiempo que hay ciertos daños que son irreparables. O sea, hay acciones que son irreversibles y hay daños que son irreparables. Es decir, que ningún principio de justicia puede restituir, ¿no? Y básicamente eso es la muerte violenta en los conflictos, ¿no?, en los conflictos políticos. Ese era como para Maquiavelo, uno puede decir, el límite de la política en el sentido de su fragilidad constitutiva. En otros términos, para decir Maquiavelo, es muy difícil pensar, luego de que ha habido un conflicto violento, es muy difícil pensar de qué manera una sociedad dividida por un conflicto que ha alcanzado tal radicalidad, que ha producido daños irreparables, como es la muerte de los próximos. Es muy difícil pensar que exista algo así como un orden social que pueda prometer reparar ese daño. No hay reconciliación en la política. La reconciliación se da en el plano de la ética y siempre se da por fuera de la ciudad. La reconciliación se da en el reino de los cielos, se da en otro lado, pero en la ciudad no hay reconciliación posible. Pero no porque se ha violado un principio, dice Maquiavelo. Por ejemplo, el valor trascendental de la vida. Maquiavelo no remite a un principio, sino remite al mismo plano de la afectividad. Maquiavelo va a decir, no hay reconciliación posible en la medida en que esos hombres tienen que todos los días cruzarse en la ciudad y mirarse las caras. Le va a decir Maquiavelo, ¿cómo poder repensar un trato con la conflictividad en la medida en que va a haber una memoria del daño tal que aquellos hombres que se crucen todos los días, cara a cara, que en un momento estuvieron enfrentados, ¿sí?, enfrentados de tal manera que se han producido un daño irreparable, puedan ser, de alguna manera, nuevamente constituirse en actores políticos sin, digamos, pensar que, en todo caso, cualquier forma de política no es más que un procedimiento de la venganza, ¿no? De la venganza en un sentido no moral, de la venganza sencillamente en lo que representa una lógica del deseo, el deseo de que otro sufra lo que uno ha sufrido. Sencillamente eso. Entonces, en esa dimensión afectiva y que yo les explicaba, es que entra la conflictividad, digamos, entra la acción en la conflictividad, ¿no?
tampoco el tiempo está absolutamente a nuestra disposición. No es una pura voluntad que puede ordenar nuevamente la ciudad. No hay suficiente virtud de un príncipe que pueda de alguna manera responder inmediatamente a ciertos grados de conflictividad. Digamos, cuando esos grados de conflictividad producen, esto es lo que yo les decía, efectos, ¿no?, irreversibles, que al mismo tiempo son daños irreparables. Y me parece que eso es una dimensión muy interesante en Maquiavelo, porque es una forma de pensar el problema de la violencia en política no como un efecto de la ausencia de fundamentos últimos. No es que hay violencia porque nos quedamos, insisto, no es que hay violencia porque nos quedamos sin principios divinos, sin principios naturales. No es que hay violencia porque no podemos llegar a principios normativos de la razón que nos indiquen, ¿no?, cuáles son aquellas reglas que deben ordenar a la sociedad. Hay violencia porque hay conflictos. Porque la violencia forma parte del espacio de la política. Pero que forme parte del espacio de la política no significa justamente que la violencia sea algo igual que la política, ni tampoco manipulable. Es lo que de alguna manera lo que está diciendo Maquiavelo digamos, Maquiavelo muchas veces, digamos, recomienda acciones efectivamente violentas del príncipe, ¿no? Pero al mismo tiempo está diciendo, sepa que esas acciones son irreversibles y que eso, digamos, si en un momento resulta absolutamente necesario para aquel príncipe que tiene que instituir un orden nuevo, esas acciones, digamos, indefectiblemente van a volver, digamos, en una nueva conflictividad. O en otros términos, la violencia no disuelve el conflicto, sino que la violencia lo radicaliza a tal punto que el conflicto ya no se convierte en una relación manejable por la virtud, digamos, sino, como les decía, en un antagonismo ineliminable. A tal punto incluso, como va a decir Maquiavelo, que eso también es muy interesante, a tal punto que ni siquiera se diluyen en una generación porque los dolores se heredan, ¿no? Porque esos dolores se heredan. Hay una memoria, eso es lo que yo les decía antes, ¿no?, esta memoria afectiva colectiva donde los dolores se heredan. O en otros términos, uno tiene la capacidad de padecer las injusticias que han sido cometidas hacia otros. Ese terreno extenso de la afectividad es el que está pensando Maquiavelo. Entonces incluso esos grandes daños cometidos en el pasado también se reaparecen, y reaparecen los odios y reaparece ese deseo de venganza. Yo creo que con esto, con estos elementos, uno puede de alguna manera comprender una frase, que es esta frase casi paradigmática del pensamiento de Maquiavelo, y entender, creo que un término que lo caracteriza muy bien, pero que es muy complejo entender, ¿no? Que cuando Maquiavelo dice, se trata de, ¿no?, conocer la verdad efectiva de las cosas y no su representación imaginaria. ¿Cuál es esa verdad efectiva de la política? Y que por otro lado se ha traducido en un principio que es el principio del realismo político, que caracteriza el pensamiento de Maquiavelo. Sin embargo, es muy interesante ver cómo, por lo menos en Maquiavelo, y eso es una línea para tirar, el realismo político no es en absoluto una aceptación del dado en cuanto tal. Ser realista político no es abandonar los principios de la política, ¿no?, los principios que conducen nuestras acciones, para aceptar lo dado como, uno puede decir, aquellas condiciones en las cuales tenemos que trabajar sin movernos, digamos, de esa aceptación de lo que percibimos como preexistente a nosotros. Sino que en Maquiavelo el realismo político tiene que ver justamente con asumir la propia conflictividad de la política. Y la propia conflictividad de la política tiene que ver justamente con que no hay nada dado. Ni es dado el mundo al que llegamos, porque el tiempo pasado se altera permanentemente, porque somos herederos también y nos constituimos en algo así como en una memoria afectiva del tiempo que nosotros no hemos vivido, y por otro lado porque ni siquiera somos dueños de las acciones que nosotros realizamos y por tanto tampoco somos dueños del futuro. No hay nada dado.
El terreno de la política justamente es el terreno en donde nosotros tenemos que saber responder a las condiciones de la acción, ¿no? Sabiendo siempre que esa respuesta es contingente, frágil, pero al mismo tiempo ineludible. ¿Me quiero decir? O actuamos nosotros o padecemos, básicamente. O padecemos las acciones de otros. Pero el mundo está constituido por ese terreno de la acción. Y esa dimensión es la dimensión del realismo político maquiavélico. Una dimensión, para terminar, justamente que incluso a la hora de tener que toparse con el mayor problema de un pensamiento realista, que es el problema de la violencia, entiende básicamente justamente también que la violencia no es algo naturalmente dado. Que la violencia no es aquello que es inevitable, sino que la violencia está vinculada con lo irreversible, que no es lo mismo. Lo inevitable significa que nosotros no podemos sino actuar de esa manera si queremos conseguir algo. Lo irreversible tiene que ver con que si en algunos momentos nos encontramos en situaciones donde efectivamente la violencia emerge como una posibilidad, por lo menos, dice Maquiavelo, debemos asumir que los efectos de esas acciones van a ser irreversibles. Y que eso va a hacer que nuestras acciones futuras estén mucho más condicionadas. Muchísimo más condicionadas. Bueno, creo que con eso tenemos... para preguntas. Yo creo que la conferencia da para muchos temas muy distintos y creo que tuvo la enorme virtud además de servir para los diferentes públicos que estaban presentes. Me parece que fue habló los temas suficientes como que estamos viendo en la materia de primer año, que se están viendo la especialización. A mí me interesó mucho la parte de la juventud, pero quisiera después lo charlamos porque vamos por charlar tan tranquilos, pero dejamos abiertos para las preguntas o los comentarios que quieran hacer los presentes. Sin miedo, pregunten. Si me voy a preguntar yo. Digo, ya que estamos, mientras se animan a preguntar, yo voy a preguntar esta idea de, digamos, de ver en la juventud la habilidad, pero en esa juventud no tiene que ver, uno piensa siempre la habilidad como, bueno, un poco de cojones, un poco de decisión, de intensidad en la decisión, pero la habilidad o la virtud estaría ahí entonces en la falta de, la no memoria, el no tener algo atrás que me condiciona. Entonces la posibilidad de armar un nuevo relato, o sea, la intensidad está en no estar condicionado por el pasado. Así lo estarías. Yo creo que no es tanto no estar condicionado por el pasado, porque creo que en ese sentido Maquiavelo, cuando piensa en la memoria, a diferencia del recuerdo, que sí es, me parece, personal y tiene que ver básicamente con eso, el conjunto de representaciones que nosotros generamos a lo largo de nuestra vida, la memoria tiene esa dimensión social que trasciende la generación. Entonces, parece que Maquiavelo no piensa tanto que estén liberados del pasado, sino que los jóvenes son aquellos que no necesariamente están comprometidos con defender, digamos, ese relato sobre el pasado, básicamente. No es que prescindan del pasado, sino aquellos que pueden tener otro relato sobre el pasado. Porque básicamente no son necesariamente los autores y no son los que necesariamente deberían estar, según la idea de Maquiavelo, ¿no?, involucrados en defender esos principios a partir de los cuales, por ejemplo, se lee la historia de la ciudad de Florencia, ¿no?, y las funciones de cada uno, las virtudes y defectos de cada uno. Es decir, todo un mapa se construye, todo un relato, digamos, donde a cada uno se le atribuye una función, un juicio de condena, un relato de exaltación que determina absolutamente el campo de la acción. Entonces Maquiavelo va a decir, los jóvenes son aquellos que no necesariamente, como no son los autores de este relato, no necesariamente lo tienen que defender, pero lo tienen encima. Ese es el problema, digamos. Lo tienen encima y de alguna manera lo reproducen. Maquiavelo está buscando ese nuevo lector.
que confía mucho más sea aquel que pueda recuperar el propio discurso de Maquiavelo contra, apropiarse de ese discurso demoledor contra todos esos relatos, digamos, sobre la fundación mítica de Florencia, sobre la Florencia como ciudad libre. Maquiavelo está pensando en un contexto donde efectivamente Florencia tuvo como momentos, digamos, de la constitución del principio de un gobierno popular, pero en realidad se constituyó como una república absolutamente oligárquica, dominada por la nueva burguesía. Y Maquiavelo lo que está combatiendo es justamente ese discurso de la libertad que no deja, digamos, que de alguna manera obtura la conflictividad real que hay entre los grandes y el pueblo. Que es la conflictividad, como va a decir Maquiavelo, entre los ricos y los pobres, y no entre la aristocracia y, digamos, y los ciudadanos. No es un conflicto por los honores y por los títulos, sino un conflicto real, digamos, por la forma en que se están produciendo y distribuyendo las riquezas y el poder, tanto económico como político. Entonces, Maquiavelo va a tomar a los jóvenes, digamos, como aquellos que pueden, de alguna manera, recuperar su lectura y producir otros relatos sobre la historia. Pero creo que no los exime de la historia. Por eso decía por ahí esa lectura de la pura virilidad, de la figura del joven como pura virilidad, es como un principio absolutamente espontáneo, que no responde al tiempo, y me parece que no es la idea más interesante en esa figura del joven que puede domar la fortuna, sino de aquel que puede hacer otro relato frente a la fortuna, que en todo caso lo que indica la fortuna es que la historia es puro azar. Me quiero decir, hay que construir otro relato y está apostando por ese nuevo público que creo y considera son esperaba que fuesen sus lectores, digamos. Me parece muy interesante a lo largo de la conferencia, digamos, esta convivencia entre la necesidad del realismo político y una serie de términos que reaparecen a lo largo de la conferencia, ¿no? Como, bueno, memoria, relato, el componente imaginario que moldea lo real, o bueno, no sé cómo lo analizas vos, ¿no? El vínculo entre esos dos términos. Sí. Efectivamente hay cierta complejidad en la manera en que Maquiavelo, y creo que es una complejidad que es propia del realismo político, piensa la idea de necesidad, ¿no? Por decir, la necesidad no es una necesidad natural, justamente, como uno percibe, digamos, la necesidad en el orden de la naturaleza, ¿no? Que presupone, como les decía, ciertas estructuras, por ejemplo, la estructura cíclica, ciertas percepciones del tiempo. En Maquiavelo la necesidad está ligada a, no tanto a la percepción, de alguna manera, como de cierto orden estable, sino al contrario, digamos, la necesidad funciona como el imperativo de la producción de la realidad. Es decir, los hombres no actúan porque quieren. El principio de la acción no es la voluntad. No es que, caído el orden de la necesidad de todas las cosas, lo que aparece es la libertad del hombre. En ese sentido, Maquiavelo es bastante antihumanista. Bastante antihumanista pensando en los otros pensadores del Renacimiento italiano. No se trata de decir, caído el orden de la necesidad, aparece esta idea de la pura voluntad como la libertad del hombre, ¿no? Que se da un lugar en el mundo, que produce su entorno, sino que los hombres actúan absolutamente por necesidad, dice Maquiavelo, pero por una necesidad que justamente está ligada a la contingencia y que tiene que ver con diferentes planos. Hay un primer plano que tiene con una necesidad, que uno podría decir necesidad básica. Dice, los hombres se reúnen porque la vida reunidos es bastante mejor, porque la forma de producción de las condiciones necesarias para la vida es mejor reunidos que de manera solitaria. Esa es una primera dimensión donde aparece esta idea de lo necesario.
de lo necesario en la propia contingencia de la situación del hombre. Pero hay otra dimensión donde aparece la idea de necesidad que es muy interesante, que es el vínculo que se establece, digamos, si dejamos de lado esta oposición entre el ámbito de lo necesario y el ámbito de la libertad, como el ámbito de la pura voluntad, aparece una cierta dimensión de la necesidad de la libertad, que es paradójica, ¿no? Porque la libertad